Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Bailando me di cuenta de mis pies, hablando me di cuenta de mi voz, estudiando me di cuenta de mis ideas y amando me di cuenta de mi corazón. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar operaciones aritméticas entre dos matrices. Se plantea la solución en un programa de 71 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 62. Esta función ejecutar entonces va a permitir realizar operaciones entre dos matrices. Entonces vemos que se declaran las matrices A y B, se inicializan con 9 valores. Hay una tercera matriz llamada C que va a obtener el resultado de la operación entre las matrices A y B. Vemos un ciclo do while y aquí indicamos al usuario que ingrese una de las cuatro opciones básicas: suma, resta, producto o división. Si el usuario ingresó el 1, querrá entonces hacer la suma de las matrices A y B. Entonces ingresará el caso 1 y vemos que simplemente a la matriz C se lleva la suma de las matrices A y B. Asimismo con cualquier operación. Entonces usted puede mejorar este programa usando tal vez un subprograma, una función que se invoque y que realice la suma o resta o producto de división. Le invitamos a visitar la tutoría Operaciones aritméticas entre matrices en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada del uso de arrays, de la estructura switch case y del ciclo do while. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases y objetos. Entonces, las clases se permitirán reutilizar. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se define la lógica de una función. Entonces la interfaz tiene la estructura y la implementación tiene la lógica de una clase, en este caso operaciones aritméticas entre matrices. Veamos la interfaz que va entre la línea 5 a 7 entre las directivas @interface y @end. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como operaciones aritméticas entre matrices, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí declaramos los atributos de esta clase. Vemos que se declaran de tipo entero las variables XY, opción N y de tipo char respuesta. Estas variables son usadas en la función ejecutar, o sea, las variables de instancia o atributos son variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. En la interfaz vamos a declarar una función, línea 6, con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna la función, en este caso void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último irán los parámetros. Esta función no retorna ningún parámetro, o mejor, no recibe ningún parámetro. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto ya queda definida la interfaz, o sea, el compilador sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 9 a 63. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz y con eso comprueba que una función que se vaya a programar previamente haya sido declarada. En la implementación hay un método especial, líneas 10 a 14. Este es el método init, el constructor por defecto. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase de operaciones aritméticas entre matrices, o sea en la línea 67. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. En la línea 12 vemos que la n se inicializa a 3.
Así entonces ya queda lista la interfaz y la implementación, o sea la clase operaciones aritméticas entre matrices. Ya se puede usar esta clase, entonces simplemente será crear punteros, objetos de esta clase en la línea 65 a 71 en el main. Vamos a instanciar un objeto. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En la línea 67 creamos un puntero llamado obj con asterisco. Vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Entonces, con la función alloc se invoca o se reserva memoria dinámica a esta clase y luego se invoca el constructor. Entonces, en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase operaciones aritméticas entre matrices. OBJ es un puntero que apunta a esta clase, entonces ya se puede usar. Simplemente será invocar la función ejecutar en la línea 68 entre corchetes. Con eso el compilador va de la línea 68 a la línea 15 y soluciona así el problema. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita realizar operaciones aritméticas entre matrices. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorias.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook